En Washington, Estados Unidos, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, participa esta tarde en un foro sobre la situación de derechos humanos en México a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el sureño estado de Guerrero en septiembre pasado. La ONG internacional ha cuestionado en el pasado la falta de resultados en las investigaciones, así como la efectividad del gobierno mexicano para abordar la actual crisis de derechos humanos que vive la nación. Establecemos contacto en vivo en Washington con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Muy buenas tardes, Jesús. Un agrado estar con ustedes. Muy bien. Hace aproximadamente 2-3 semanas tuvimos la última información oficial que confirmaba que unos restos óseos encontrados en un basurero de Cocula, cerca de Ayotzinapa, correspondían a uno de los 43 estudiantes. De ese momento para acá, nada se ha sabido, está estancada completamente la investigación. ¿Usted ha tenido alguna oportunidad de conocer de pronto si eso ha tenido alguna otra trascendencia? Ese día el Procurador General de México confirmó que había un pacto con las familias para revelar información, para mantener la información hasta que ellos no autorizaran a hacerla pública. ¿Qué más se puede esperar? ¿Usted ha tenido algún contacto? No, nosotros estamos siguiendo muy de cerca estos hechos. Sin embargo, no hemos tenido una información respecto, por ejemplo, del paradero del resto de los estudiantes. Hasta ahora ha sido identificado solamente uno de ellos, de los 43. No se sabe aún cuál ha sido el destino del resto. Estamos esperando, al igual que las familias y gran parte de la opinión en México, noticias sobre los exámenes forenses que se están realizando en Austria para determinar la identidad de los otros, del resto de los estudiantes. Pero al mismo tiempo hay investigaciones penales en México en curso contra autoridades civiles y también uniformados, es decir, policías, respecto de la responsabilidad que les pueda caber en la desaparición, en la detención y en la ejecución, aparentemente, de estos estudiantes. De tal modo que creemos que y esperamos que en las próximas semanas o próximos meses se pueda conocer aún más respecto de esta tremenda tragedia que están sufriendo 43 familias en México y que creo que refleja la profundidad de la crisis en materia de derechos humanos por la que pasa México. Precisamente este fin de semana salían esos vídeos de los que usted estaba hablando, donde se veía a la Policía Federal atacando a estos 43 normalistas. Ustedes hablan de falta de resultados. Cuando se refieren a falta de resultados, concretamente a cuáles, bueno, se refiere a los que se está refiriendo, que no se sabe absolutamente nada, pero ¿a quién es culpa, a quién se señala y por qué? ¿Por qué esta falta de resultados? Eva, todo este caso creo que lamentablemente es un buen ejemplo de las irregularidades, de los vicios, de la corrupción, de la incompetencia de los mecanismos de protección judicial actualmente vigentes en México. El que el Estado no haya sido capaz de impedir un hecho de esta naturaleza, interceptar a los policías, actuar con la mayor rapidez, que la PGR le haya tomado 10 días para involucrarse en estos hechos, porque según ella no podía hacerlo antes debido a que esta materia estaba en manos de las autoridades locales que por lo demás parecen haber estado directamente también involucradas en estos hechos. Creo que demuestra la incapacidad y la indiferencia de las autoridades a nivel federal para abordar una situación tan extrema como esta, donde un número enorme de estudiantes son desaparecidos en una localidad que está a 3-4 horas de distancia por tierra de la capital federal y nada se puede hacer para interceptarlos, para impedir estos hechos, habiendo un destacamento militar importante a menos de 100 metros de donde se produjeron los hechos. Sin embargo, las autoridades federales no fueron capaces de estar a la altura de las circunstancias. El presidente de México se toma 4 días
para reaccionar frente a la desaparición de los 43 estudiantes, y cuando se manifiesta, cuando se pronuncia, lo hace para sostener que el problema es de Iguala, que el problema es local, que el problema no es de responsabilidad federal. Luego modifica su declaración, pero creo que esas primeras reacciones, que son claves en una situación de esta naturaleza, son muy reveladoras de la situación de México. Ya hablando precisamente del actuar de Enrique Peña Nieto, quedan muchas dudas de si lo que hizo es correcto, en el sentido, me voy a explicar, de proponerle al Congreso una cantidad de modificaciones, incluida la Constitución, de reformar la propia policía, convertir policías estatales, federales, no acabar con el tema de las policías municipales, incrementar el tema de las líneas de emergencia, en fin, una cantidad de medidas que van vía legislativa y que son un camino muy largo y que en realidad no ayuda, porque lo que se necesita es una solución rápida, corta, efectiva. Jesús, el presidente ha recurrido a un viejo esquema, y es algo que está permanentemente sobre la mesa en México. México cuenta con más de 3.000 policías, ¿no? Gran parte de ellas municipales, pero también estatales y la misma Policía Federal. Entonces, la oferta que hace el presidente es acabar con las municipales para establecer un mando único a nivel estatal, como si las policías estatales fueran mejores que las municipales, cuando el récord demuestra que tanto unas como otras son corruptas, son abusivas y no tienen realmente mayores controles. Yo creo que haría mucho mejor el presidente si, por ejemplo, hubiera tomado la decisión de crear y fortalecer una unidad de fiscales grande, capaz de investigar estos hechos, con todos los recursos disponibles, y que se ponga como meta, por ejemplo, el establecer a cuánto alcanza el número de desaparecidos del país. ¿Qué ocurre con esas fosas que aparecen por doquier en distintas partes del territorio nacional? Es decir, un plan de emergencia que atienda a las necesidades de miles, y digo con responsabilidad, miles de víctimas de estos últimos años en México, que reclaman por un familiar desaparecido o ejecutado, donde realmente el Estado ha abandonado a estas víctimas y hasta ahora no ha mostrado una actitud seria, rigurosa, dirigida a establecer el paradero primero, y luego a intentar hacer justicia y castigar ejemplarmente a los responsables, sean ellos miembros de un cartel o sean miembros del ejército o de las policías. Pues José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, muchas gracias por haber estado con nosotros como siempre. Buenas tardes. Al contrario, un placer estar con ustedes hoy día en NTN.